Dios te bendiga, queridos hermanos, Dios te bendiga más. Hoy quiero bendecir tu vida con una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero agradecerte a ti que semana tras semana estás viendo los contenidos que Dios nos permite hacer para que tu vida sea edificada. Y aquí la intención de estos contenidos es que tú seas edificado por la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Toda la semana estamos subiendo una historia diferente, una historia nueva. Yo sé que alguien está siendo edificada con lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Y hoy la historia que yo te traigo es de Abraham. Abraham, la palabra relata que era el padre de la fe. Y yo quiero hablarte el por qué Abraham era el padre de la fe. Cuáles eran las acciones que Abraham tomaba para ser llamado el padre de la fe. Porque la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Porque a veces decimos que tenemos fe, pero no tenemos obra. Y la fe tiene que venir acompañado de obra. Y una de las obras que te quiero hablar que Abraham hizo es de la promesa a Isaac que Dios le prometió. Pero antes de, quiero leerte algunos versículos para que seamos edificados a través de la palabra de Dios. Quiero hablarte del libro de Génesis, capítulo 22, versículo 21. Versículo 1. Habla. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Es el título. Dice versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrece allí holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó de muy de mañana y alvarado su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, Isaac y su hijo, y cortó leña para que el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Una de las obras y de los hechos que Abraham hizo en la Biblia, que fue uno de los más impresionantes que Abraham hizo, fue salir a hacer algo que Dios le pidió. Y fue entregar a su único Isaac. Pero me impresiona mucho eso porque la palabra dice que en el versículo 1, y probó Dios a Abraham. Es impresionante porque me deja entender a mí que seremos probados por Dios. Y que la fe de nosotros será probada. El amor que nosotros le tenemos a Dios también será probado. Cada área que nosotros estamos sirviéndole a Dios seremos probados. Cada situación Dios te va a probar. Es posible que la situación que tú estés pasando sea Dios probándote para ver qué tú harás dentro de ese proceso. Porque Dios probó a Abraham, le pidió a Isaac. Pero dice la palabra de Dios que luego que Dios le pide a Isaac, Abraham se levanta de mañana, prepara la leña, prepara el asno y levanta dos siervos que estaban con él y le dicen, y salieron a ofrecer el sacrificio. Pero es impresionante porque la palabra dice que ellos salieron a un lugar y mientras él caminaba, yo me imagino los pensamientos de Abraham. Yo me imagino que Abraham decía, Señor, en la mente mía, mi hijo Isaac, yo esperé 25 años de esa promesa que tú me hiciste y no entiendo por qué tú me lo pides. Yo me imagino que Abraham iba todo el camino con su hijo de la mano, con su leña, con su asno, pensando el por qué Dios le pide el único hijo que él le había entregado. Y dice la palabra de Dios que cuando ya ellos estaban debajo de la montaña, donde iban a ofrecer sacrificio, Abraham le dice a los dos siervos, dice, espérenme aquí, que mi hijo y yo subiremos y ofreceremos sacrificio y volveremos. Primer punto, habló en fe. Porque si nos ponemos a analizar, la palabra que Dios le dio a Abraham fue que entregara a su hijo, que lo sacrificara. Y Abraham está hablando de fe con los siervos, abajo de la montaña, le dice que él subirá a ofrecer sacrificio y volverá. Pero su hijo y Abraham subieron a ofrecer sacrificio. Dice la palabra de Dios que preparó el holocausto, preparó la leña, preparó el fuego, preparó todo. Y luego que él amarra a su hijo, que lo amarra de los pies y lo monta en el sacrificio, el hijo le dice, papá, ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Y Dios le dijo, y Abraham le dijo a su hijo, Dios proveerá. ¿Qué te quiero dejar dicho a ti que está pasando por esa situación? Que tú crees que nadie está contigo, que tú crees tú crees que te han dejado solo. Yo quiero decirte que Dios te está probando y que Dios va a proveer de esa necesidad que te está faltando a ti, de eso que te está faltando hoy a ti, Dios va a proveer. Lo que pasa es que Dios te está probando para ver hasta dónde llega
tu fe y dónde llega tu acción a través de la fe, de lo que Dios te está probando. Dice la palabra de Dios que Abraham levantó el cuchillo para sacrificar al hijo y vino voz de Dios y le dijo, Abraham, no sacrifiques a tu hijo. Inmediatamente Dios proveó el cordero para que sea sacrificado. Entonces, esa fue una de las cosas que Abraham hizo en fe, que fue sacrificar a su hijo. Quizá tú me dices, Rimaike, pero él no lo llegó a sacrificar, claro. E inmediatamente Abraham salió de su casa con la leña, con el asno, con su hijo de mano, ya él lo había sacrificado en el corazón. Ya quizá físicamente no lo llegó a sacrificar, pero espiritualmente en el corazón, mientras él caminaba para subir a la montaña, ya él lo había entregado, ya lo había matado, ya lo había sacrificado. Y hay cosas que Dios te la está pidiendo es para que tú en el corazón la sacrifiques primero y luego Él te la va a devolver. Porque si tú no sacrificas eso que Dios te está pidiendo, entonces Dios no te lo va a devolver. Es por eso que cuando tú estás orando porque Dios te cambie tu esposo, Dios te cambie tu hijo, hasta que tú no se lo entregues de corazón a Dios, Dios no va a poder hacer nada en tu vida. Hasta que tú no le entregues esa empresa a Dios, Dios no va a poder hacer nada en tu vida. Hasta que tú tu casa no se la entregues a Dios, Dios no va a poder hacer nada en tu vida. Y quizás usted está mirando este video y tú dices, pero pero Michael, yo le he entregado mi casa a Dios, yo le he entregado mi negocio a Dios. No, porque entregarle algo a Dios es cuando tú se lo entregas en oración y ya tú te olvidas de eso y deja que Dios obre. Pero mientras tú le entregas tu casa a Dios, tu problema a Dios, te levantas de mañana y cuando te levantas los afanes de la casa, del hijo, lo que te vienen a decir de tu esposo, de tu hijo, de tu negocio, eso te quita la paz. Entonces déjame decirte que tú no lo has entregado. Entonces esa fue una de las obras de fe que Abraham hizo. Otra de las obras de fe que Abraham hizo fue que cuando Dios lo llamó y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, pero él no le dijo, sal para esta esquina y sal para aquella. Abraham salió en fe. Entonces, Abraham hizo muchas cosas que hoy en día es llamado el padre de la fe. Dice la palabra de Dios que Abraham era amigo de Dios. Abraham era amigo de Dios. Todas las cosas que Dios hacía por Abraham era porque Abraham caminaba en fe y cuando tú caminas en fe, tú te conviertes amigo de Dios. Y yo hoy te invito a que tengas fe, que esa situación que tú estás pasando, Dios calmará esa tormenta. Entrégale tus problemas a Dios, entrégale tus situaciones a Dios, entrégale tu empresa a Dios, entrégale tu corazón a Dios. Haz obra en fe para que Dios se agrade de ti. La palabra dice que la fe sin obra es muerta. Es necesario que haya obra en medio de la fe. No es simplemente tener la fe, sino también tener la obra junto de la fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Toda la cosa que tú hagas empieza a hacerla con fe. Todo, aunque sea comprar una bicicleta, cómprala en fe, poniendo a Dios, agradando a Dios, porque de la única manera que agradamos a Dios es cuando pedimos cosas que obtenemos a través de la fe. Es por eso que tenemos que estar bajo la comunión de Dios, tenemos que estar bajo la presencia de Dios, haciendo cosas con fe para que Dios obre a nuestro favor. Pero ¿sabes qué? Nosotros los seres humanos no nos gusta entregar. Entonces, como a veces no nos gusta entregar, Dios viene y nos lo quita. Porque cuando yo trabajaba en el billar, yo no quería entregar el billar. Yo amaba eso, pero Dios terminó quitándomelo. Y hay cosas que porque no se las entregamos a Dios, Dios va a terminar quitándolas. Hay amistades que no queremos dejarlas, que Dios va a terminar quitándotelas. Porque tú sabes que tienes que dejar amistades para que Dios obre en tu vida. Es por eso que cuando Dios salió de su tierra y de su parentela, salió con Lot. Dios le dijo, sal, Abraham, de tu tierra y de tu parentela, y no le dijo que saliera con Lot. Cuando ellos salieron, nunca vino voz de Dios. Dice la palabra de Dios que inmediatamente, cuando pasaban los días, que Abraham decide apartarse de Lot, que Lot se va para un lugar y Abraham se va para otro. Dice la palabra de Dios que vino voz de Dios a Abraham. Y los Abraham, mira toda esta tierra que te mostraré, toda te la entrego. Porque no vino voz de Dios hasta que él no salió de Lot. ¿Qué te quiero dejar dicho? Hay amistades que tienes que dejar. No esperes que Dios te la quite. Hay cosas que tienes que dejar que a Dios no le agrada. Porque a veces, porque Dios no nos pide cosas, entendemos que eso a Dios no le molesta.
Lo que pasa es que Dios está esperando que tú se la entregues. Por eso no te la ha pedido. Pero cuando Él te la pide es porque ya tú no la quieres entregar. No espere que Dios te pida cosas, entrégasela. Toda esa situación que están pasando en tu vida, Dios te está probando. Los procesos es para probarte. Cuando llegamos al desierto, Dios nos está probando. Está probando nuestra fe, está probando nuestra firmeza. A veces aguantamos el proceso para poder depositar la gloria sobre uno. Es por eso que Dios llevó a Moisés al desierto. También dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue bautizado, fue inmediatamente llevado por el Espíritu Santo al desierto. Hay desiertos que tenemos que pasar, hay situaciones que tenemos que pasar, pero aquí el punto de la conversación es que tenemos que entregarle a Dios lo que Dios nos pide. Hay cosas en nuestro corazón que sabemos que tenemos que entregársela a Dios. Hay amistades, hay situaciones, hay trabajo, hay cosas que hay que entregarle a Dios para que empiece la multiplicación, la bendición y empiece la mano de Dios a obrar en nuestra vida. Así que Dios te bendiga, yo sé que serás edificado, alguien está siendo bendecido, alguien yo sé que va a caminar en fe y alguien va a entregarle ese Isaac que tiene que entregarle a Dios. Hay un Isaac que tiene que entregar, hay cosas de tu corazón que tiene que sacar, hay falta de perdón que tiene que entregar, tiene que perdonar, hay amistades que tiene que dejar, hay acciones que debe de tomar, hay muchas cosas que Dios te pide que tienes que hacer para poder caminar en la voluntad perfecta de Dios. Así que Dios te bendiga y que este día sea de mucha bendición para ti, para tu casa y para tu familia. Amén.